Muchachos, Ah, muy bien, entonces estamos hoy en la 12ª sesión ya de nuestro seminario Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios, seminario de Gladium, y el tema que nos convoca en esta oportunidad, pues como lo habíamos anunciado la vez pasada, es Nicolás Gómez Dávila y la muerte del arte. Me pareció que era oportuno tratar el tema porque efectivamente, y voy a activar la cámara que no voy a, que efectivamente es un tema que está muy relacionado con el tema propio pues de la muerte de Dios, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, aprovechando que este seminario tiene bastantes sesiones como para tocar otros temas, pues quise incluir este asunto que es tan importante, pues que propiamente tocaría la filosofía del arte o la estética como rama de la filosofía. El temario que les propongo para hoy, pues es dividir la sesión en tres momentos. El primero, una introducción a este tema, luego hablar de la muerte del arte como expresión estética de la muerte de Dios. Y en tercer lugar, para concluir, la democratización y el arte como producción en serie. No siendo más entonces, yo comienzo con este escolio de los escolios 2, que me parece que es como el leitmotiv o el trasfondo de esta sesión sobre la muerte del arte. Y dice allí Gómez Dávila: toda obra de arte nos habla de Dios, diga lo que diga. Esto no es más que pues continuar nosotros ahondando en ese análisis religioso, como el mismo Gómez Dávila lo llama, de la totalidad de lo real, ¿no? Es un asunto que, como hemos visto, hemos comentado algunos pasajes muy concretos en los que él habla del tema. Su aproximación parte de una tesis, y es que todo el fenómeno de la realidad, toda conducta humana, toda cosmovisión filosófica, las actitudes de un pueblo, incluso teorías en ámbitos como lo económico, tienen en su raíz una teología, una idea sobre Dios. Para los lectores de Donoso, como puede ser Raúl, por ejemplo, que lo conoce bien, esto está muy claro, ciertamente, que Gómez Dávila hace eco de autores que a lo largo de la historia del pensamiento occidental pues han hablado del tema. Pienso que, por ejemplo, en un San Agustín está eso muy claro. Si uno se va mucho más atrás, uno ve que en Platón, cuando uno lee los diálogos de Platón, uno se da cuenta que todos de alguna manera van arribando a un puerto, que es un puerto teológico, es un pensador eminentemente y explícitamente religioso, más incluso que Aristóteles, en el cual el tema religioso pues no aparece tan clara o tan contundentemente como si en Platón. Entonces aquí pues este es un eco ya trasladado a ese ámbito del arte. Toda obra de arte nos habla de Dios, diga lo que diga. Ahora bien, nosotros vamos a hablar aquí, o he escogido pues ese concepto de muerte del arte. Por razones obvias, pues me pareció que está totalmente conectado y en sintonía con eh, el tema de la muerte de Dios. Y por eso mi tesis aquí es, pues que en realidad es más bien de Gómez Dávila, es que la muerte del arte es la expresión estética de la muerte de Dios. Ahora bien, ¿qué significa eso de muerte del arte? A mí me parece que para efectos de entender el concepto resulta muy iluminador muy iluminadora pues la perspectiva de Gianni Vattimo, que ciertamente es un autor
destacado en el ámbito posmoderno y pues comparta uno o no las ideas o los planteamientos nucleares de su ideario, de su concepción, pues aquí me parece que da con un diagnóstico muy acertado, ¿no? Dice Batin, la muerte del arte significa dos cosas. En un sentido fuerte y utópico, el fin del arte como hecho específico y separado del resto de la experiencia, en una existencia rescatada y reintegrada. En un sentido débil o real, la estetización como extensión del dominio de los medios de comunicación de masas. Entonces, pues sí, por una parte, como él mismo lo dice, en un sentido fuerte, el hecho de que al quedar toda la realidad, todo el ámbito de lo humano estetizado, y ahí hay que tocar entonces ese sentido débil, la obra de arte en sí misma, pues, por lo menos su definición, su identificación concreta, pues se hace como muy problemática o se difumina la definición o la identificación de lo que puede ser la obra de arte. Entonces, digamos que son como, es como una misma realidad, es un mismo hecho el que él está describiendo ahí, pero que tiene dos aspectos que están íntimamente conectados y que se explican el uno al otro. A esto habría que sumarle otra idea muy importante, y es que pues al quedar relativizados, al quedar incluso anulados en términos duros, filosófica, metafísicamente, conceptos como belleza, pues ciertamente queda muy complejo o es casi imposible, si no imposible, distinguir qué es una obra de arte y qué no lo es. Por lo menos, pues si uno compra estas ideas, ¿no? Que ciertamente bueno, no las comparto yo, tesis como las de Danto o tantos otros, pero ese es el contexto en el que nosotros estamos. Quizá para los que hemos cultivado más o nos hemos formado más al calor o bajo el ala de la filosofía clásica, pues sigue siendo un tema pues muy sencillo, o por lo menos en el que tenemos más pistas para decir qué es arte y qué no, pero bueno, sabemos bien, sobre todo los que han estudiado filosofía, pues que este es uno de los trasfondos esenciales del actual contexto, ¿no? No hay criterios sólidos, fuertes, para definir el arte, ¿no? O qué es, o qué sea el arte. Entonces, al mismo tiempo, el arte es todo y es nada. Y al mismo tiempo, si es que hay belleza en sí, en un sentido objetivo fuerte, metafísicamente hablando, hay una separación del arte con respecto a la belleza. Es decir, se pone en duda o se pone en el banquillo de los acusados la tesis según la cual pues el arte se ocupa de lo bello, de crear, de representar formas bellas. Eso en el caso de que se asuma o se acepte todavía que hay algo así como la belleza. Si de una vez en sí, ese arquetipo, ese eidos platónico de lo bello, kalos, ¿no? En griego, se borra el panorama, pues hay mucho crítico el panorama. Bueno, trascendiendo ya esa definición, digamos, inicial de lo que puede entenderse como muerte del arte, yo lo conecto, como ya lo decía, con el tema de la muerte de Dios. Y me parece que hay una obra, uno aquí podría mencionar muchos artistas y muchas obras, no solamente en pintura, sino en
todas las ramas de las bellas artes, digamos. Pero me parece que hay un pintor norteamericano que es Edward Hopper, cuya obra les invito a explorar, que en su obra, por lo menos es mi interpretación, ha sido mi apreciación sobre esta obra, pero también cimentado en grandes estudiosos de la obra de Hopper. Una de las experiencias, si la queremos llamar así, que más se transmite en esta obra es, por una parte, la soledad del hombre en el siglo XX, pero por otro lado también el vacío o el absurdo de una vida sin sentido. Hopper lo expresa, creo yo, de una manera sutil, pero quien se aproxime a su obra se va a encontrar con la soledad y con el vacío. Esta obra, por ejemplo, Sunlight in a Cafetería, en 1958, pues creo yo que uno, analizándola a fondo, se encuentra con eso. Es como el prosaísmo de una vida llena de confort, como es esta época de lo que el profesor Plinio Correa de Oliveira llamaba la vagar azul. Es una época que se mueve entre el temor a una hecatombe nuclear, pero al mismo tiempo hay toda una experiencia de efervescencia y prosperidad, pues muy propia del capitalismo, que es el contexto en el que está Hopper, y no deja de existir, incluso en esa tranquilidad y en ese confort, una sensación de hastío, de melancolía, si se puede llamar así. Piénsese o analícense películas muy clásicas que tienen como protagonista a Audrey Hepburn, como puede ser Desayuno en Tiffany y otro. Yo creo que, y el que no lo haya hecho, pues tómese ese rato de ver algunas de estas películas. Pienso que es un cine que transmite mucho esa sensación, ¿no? Mire, venga, nosotros realmente para dónde vamos, ¿no? Y por eso son vidas que todavía no tienen el desorden o el caos muy propio de la generación del 68, pero que sí tienen esa tensión. Mírese, por ejemplo, el cine que tiene las películas que tienen como protagonista James Dean, Rebelde sin causa. Creo que está muy conectado este ámbito de la pintura con esos aspectos o temáticas que el cine va a plasmar, que en concreto vuelven a esos dos temas, la soledad y el absurdo. Pienso que en algo por esa línea podía estar pensando Nicolás Gómez Dávila cuando dijo aquello de que el arte auténtico de este siglo es una investigación del vacío, un inventario de la ausencia. Ahí aparece una expresión que va a ser recurrente en algunos escolios, que es la de arte auténtico. Y él dice que el arte auténtico es el que le está haciendo una crítica a su época. ¿Sí? Entonces, digamos que el arte auténtico del siglo XX, pues que era en el que él escribía estos escolios, estaría de alguna manera más explícita, más implícitamente, denunciando el vacío, la ausencia de Dios, yo lo leo en ese sentido, la soledad y el absurdo. Esto, digamos, como para iniciar, para meternos en el tema. Ahora bien, hay otro asunto muy importante que hay que mencionar en relación al pensamiento estético
de Gómez Dávila, sus ideas en relación a una filosofía del arte. Y es que pues él va a reivindicar continuamente la autonomía de la obra de arte con respecto, por ejemplo, a ideologías, concepciones políticas que siempre han intentado someter el arte, someter la obra de arte y someter al artista a sus intereses muy particulares, intereses ideológicos, intereses políticos. Una de las cosas, por ejemplo, creo que la mencionamos cuando hablamos del romanticismo, es que él le rescata al romanticismo algo y es la valoración que se le da al arte en cuanto tal, al arte como arte y por ser arte en el romanticismo. Y él, en una nota muy particular, en su libro Notas, cuando digo notas, pues es de la obra que se titula así, que tiene un formato un poco más extenso que el del Escolio, él dice que un paradigma de esa obra de arte autónoma es la música de Bach, que seguramente ustedes han tenido esa posibilidad de tener esa experiencia, ¿no? Magnífica de escuchar esta obra fundamentalmente creada para efectos litúrgicos, pero que no obstante Gómez Dávila va a decir que él encuentra allí un paradigma de esa autonomía. Dice Gómez Dávila, la música de Bach es cerrada, se ofrece como un universo completo y total, perfecto. No solamente no sugiere que algo fuera de ella le sea necesario, sino que niega esa posibilidad. En sí contiene la totalidad de su ser. Más allá puede haber otra cosa, pero ella está toda en cada uno de sus actos, milagro de un universo autónomo, objeto estético puro. Es decir, según esto, la obra de Bach sería uno entre varios ejemplos de ese arte por el arte que él va a rescatar continuamente con relación, repito, a una cierta utilización ideológica del arte muy común en el siglo XX, especialmente por la revolución comunista, ya. Pero no solo, ciertamente. Entremos después de esta introducción entonces a ese segundo tema que mencionábamos, que enunciábamos, que es la muerte del arte como expresión estética de la muerte de Dios. Y ahí pues partimos con esa idea con la cual iniciamos la sesión, y es que efectivamente Gómez Dávila hace un rastreo de la historia del arte. Fue un tema que lo ocupó, como atestiguan varios de sus contertulios, una reflexión filosófica profunda sobre el lugar del arte en la vida humana. Pero ya decíamos, no va a ser su reflexión sobre el arte la excepción en ese análisis religioso, que es como una especie de eje transversal, de guía, de hoja de ruta en su pensamiento. Y por lo tanto, una primera idea que hay que tener clara ahí es que Gómez Dávila entiende el arte pues como una dimensión o un aspecto ontoteofánico. En el arte se revela, aparece Dios, aparece el ser, o por lo menos, si no, se nos está hablando de la ausencia de Dios, o se está manifestando una concepción que el artista como creador tiene acerca de Dios. Y una filosofía del arte, en buena medida, desde esta perspectiva, consistiría en eso, en saber mostrar, en saber deducir
esa ontoteofanía que está en la obra de arte. Esta identificación de la estética bajo el parámetro de un estatuto metafísico es una constante para el autor, cuyo rechazo del arte contemporáneo registra, por lo tanto, la misma premisa, pues para comprender su sentido habría que asumirlo desde el claro manifiesto de la muerte de Dios. En síntesis, pues, para Nicolás Gómez Dávila, todo lo estético está orientado o se abre de una manera muy natural a lo trascendente, razón por la cual el arte moderno pues va a estar haciéndose un eco o va a ser una plasmación de esa muerte de Dios que venimos tratando a lo largo de todas estas sesiones y que puede entenderse de muchas maneras, ¿no? La caída de los grandes metarrelatos, la caída o la pérdida de las grandes nociones metafísicas como verdad, realidad, ser, el rompimiento entre lo filosófico y lo teológico, el antropoteísmo, que es la base filosófico-teológica de la democracia moderna, que es una religión antropoteísta, el abandono de la ley eterna, de la ley natural como fundamentos de lo jurídico y el autonomismo propio del positivismo jurídico que se impone tanto en el estudio del derecho como en el ejercicio mismo de la vida jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo modernismo teológico entraría ahí, es una consecuencia de este nihilismo, pues que es la muerte de Dios, es decir, un mundo de relicto, un mundo abandonado, un mundo en el que efectivamente, como dice el Bufón en el diálogo de la Gaya Ciencia, sentimos el hedor del cadáver de Dios y nos damos cuenta que la sangre que tenemos en nuestras manos es la sangre de Dios, que nosotros lo hemos matado y que por eso tenemos que encender lámparas a mediodía, lámparas en plena puesta de sol, porque a pesar de estar en la mitad del día, estamos en tinieblas. El profesor Juan Fernando Mejía, en este libro que hace un momento les comentaba a los primeros que llegaron, Facetas del pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, y aquí tiene un capítulo sobre el pensamiento estético del autor, dice lo siguiente: la autonomía es la consumación de la independencia del arte con respecto al culto y al contenido religioso. Ni la experiencia estética ni el trabajo artístico se dedican a la manifestación de lo divino. Esto no implica que la función de culto desaparece, supone solamente una mutación del contenido o del protagonista. Arte y artista son ahora, y en cuanto tales, el contenido del culto. En términos de Gómez Dávila, una nueva manifestación de la religión antropoteísta. Es lo que veníamos diciendo, ¿sí? La muerte del arte puede entenderse como consecuencia de la muerte de Dios, porque efectivamente la muerte del arte consiste en un cambio de foco por parte del arte y del artista, que ya no va a estar en Dios y en la trascendencia, sino en el hombre. Pero como siempre, su contenido y su materia son religiosos, ese cambio se da precisamente porque el hombre adquiere características o rasgos divinos. Y por eso hablamos de un antropoteísmo. Dice don Nicolás en los Nuevos Escolios 2, el acercamiento a la religión por medio del arte no es capricho de esteta. La experiencia estética tiende espontáneamente a prolongarse en premonición de experiencia religiosa. La experiencia estética se regresa como del atisbo de huellas luminosas. Es claro lo que veníamos diciendo, ¿no? La idea de que el arte
exprese siempre una concepción, una experiencia de orden religioso, no es un capricho de Gómez Dávila o de los que han pensado así, sino que es algo que se descubre muy claramente cuando se tiene una experiencia artística, ¿no? Se contempla lo bello y ese mismo contemplar lo bello lleva al espectador, lleva al que está contemplando la obra de arte a una búsqueda muy natural de lo bello en sí, del arquetipo de la belleza y a una reflexión también de orden estético sobre qué es lo que hace bella a una cosa y cuál es la manera particular en la que en esta obra que estoy contemplando lo bello se hace presente. Pero no se desliga esa experiencia personal, subjetiva, de una búsqueda de lo objetivo, que sería, en términos de metafísica tradicional, el pulcrum, ¿no? Lo bello, el trascendental bello, que al final es uno mismo con el resto de los trascendentales, ¿no? Unum, la unidad, lo uno, verum, la verdad, bonum, el bien, pulcrum, que ya decíamos, por eso se habla de una vía pulcritudinis, la vía de la belleza para el acceso al ser, que está muy relacionado con la cuarta vía de Santo Tomás, la vía de los grados de perfección, que algunos la llaman vía de la participación, y el aliquid, que muchas veces se olvida mencionar que ese es el quinto trascendental del ser, el ser un ente, algo diferente de otro ente. Al final esos cinco trascendentales del ser que la escolástica definió y conceptualizó y desarrolló, se reducen a, a uno mismo, que es pues el ser. El ser, que son, por decirlo de alguna manera, como aspectos de todo lo que es. Esta vía de la belleza, Carlos, ¿me sí, permites dale, una palabra? dale. Yo, pues esta es una idea mía y por tanto debe ser herética y errada, pero yo pienso que, que la belleza es el trascendental de los trascendentales. O sea, que, porque es que la belleza está definida como el esplendor de la verdad. Y yo pienso también que es el esplendor de lo bueno. Y que es la belleza es la manifestación del espíritu en la materia. La manifestación, sí, es una teofanía, es una epifanía, ¿no? Y por tanto, entonces, pues digo que pueda ser herética y errada porque los trascendentales siempre se han puesto en el mismo nivel, los cinco trascendentales, y son convertibles con el ser, convertertur. Pero yo creo que no, que la belleza está por encima. Por eso yo diría que el fundamento es de la filosofía es una estética metafísica o sí, una estética metafísica. Que la estética está por encima de la ética, de la lógica, de la epistemología, de la misma ontología, pues entendida como ciencia del ser. Correcto. Uy, es interesante. Por lo menos hay que explorar la idea, porque claro, efectivamente lo que al hombre lo que lo sacia plenamente es la belleza, no la verdad. Me hiciste acordar de Blondel, pues
que Blondel en cierta medida su gran proyecto filosófico apunta a uno, bueno, no sé si la palabra sea la más acertada, pero una inversión también del paradigma metafísico clásico, que por eso él empieza a hablar de este tema de la metafísica de la caridad, ya no centrándose tanto en el ser, sino en el amor. Y yo pienso que eso tiene su relación también con el tema de la belleza, porque efectivamente Blondel va a poner su acento en la voluntad que desea y no en el entendimiento que busca la verdad. ¿Sí? Todo el intento blondeliano por refutar a la modernidad en su inmanentismo y en su ateísmo, Blondel profundamente católico, ¿no? Por si acaso. Era, el proyecto de él era refutar eso, mostrando que en la voluntad humana existía un deseo de algo que la voluntad misma no se podía procurar. Y es por esa vía que él llama la vía de inmanencia, porque parte de algo inmanente al hombre, pues que es su voluntad, él podía remontarse a la necesidad de la existencia del trascendente. O sea, es más o menos por ahí va, ¿no? La tesis doctoral de Blondel de la acción, lo cual le hizo recibir críticas de lado y lado, ¿no? De los neotomistas de la época y de pensadores católicos y de pues, pensadores también de otras, ya no solamente no creyentes, sino de otras líneas. Pero a lo que iba es que pienso que se conecta con este tema porque efectivamente, como lo han señalado varios, Fabro entre ellos, Cornelio Fabro, la vía de la belleza, esa vía pulcritudini, es hoy una vía sumamente importante, yo diría que quizá la más importante para recuperar el contacto del hombre con lo divino. Igual está también, perdona, von Baltasar, ¿no? Por Todo supuesto, el claro. tratado de la estética teológica y como de la belleza, como el trascendental de los más olvidados, ¿no? Dice él. Exactamente. Y Maritain, por ejemplo, sí, y en para arte y complementar, escolástica. ajá, también. Y para complementar lo que dije ahora también, la idea pues de Cristo como el ícono de Dios, ¿no? Como, como, como la imagen de Dios, ¿no? Exactamente. Y El el Dios, hombre como imago Dei. exacto. Y la idea también del mundo como una obra de arte, la Exacto. creación en el Génesis, porque es que el problema, perdón, el concepto que está al fondo de todo esto es el concepto de creación, ¿no? Que es el concepto que aporta, digámoslo así, el cristianismo o el judeocristianismo a la metafísica y a la filosofía que los griegos no tenían, ¿no? Exactamente. El mundo como creación, ¿no? Así es. Y como creación artística, como una obra de arte, el mundo como obra de arte. Claro. Claro Ars que, divinum. claro que Platón no tiene, pues Platón también tiene, el demiurgo va a ser una obra de arte, Claro. pero no tiene la idea de la creación de la nada, o sea, de una creación, digamos, bueno, no es lo más correcto, pero como una creación absoluta, como Dios, como que no necesita de nada para crear todo, ¿sí? Para crearlo todo. ¿Sí? Claro. Crea ex nihilo. Ajá. Creo que sí. ¿Alguien más quería decir algo? Me pareció. No, nada, ya. Ok. Prosigue. Bueno, esta cita de Nietzsche es muy interesante en Humano, demasiado humano, porque pues efectivamente
explica muy bien la importancia que ha tenido el arte en general en las cosmovisiones en todas las cosmovisiones filosóficas, en todas las grandes concepciones del mundo, pero concretamente en las teodiceas y más específicamente en la concepción cristiana católica de Dios, ¿no? Para mí es uno de los pasajes de Nietzsche más interesantes por la agudeza muy propia de Nietzsche de saber ver esa importancia pues de lo estético, ¿no? No solamente nos lo mostró en su aproximación a la tragedia, pues que es tan célebre, sino en cositas como estas, ¿no? Que pasajes que pasan muy desapercibidos y que uno tiene la fortuna de encontrárselos por ahí. Dice Nietzsche, no sin profundo dolor se admite que los artistas de todos los tiempos, en sus vuelos de más altura, elevaron a una transfiguración celestial esas ideas que ahora reconocemos como falsas. Ellos son los glorificadores de los errores religiosos y filosóficos de la humanidad y no hubieran podido serlo sin su fe en la absoluta verdad. Ahora bien, si la fe en semejante verdad declina en general, si palidecen los colores del arco iris en torno a los límites extremos del conocimiento y de la ilusión humanos, nunca podrá volver a florecer ese género del arte que, como la Divina Comedia, las pinturas de Rafael, los frescos de Miguel Ángel y las catedrales góticas, presupone no solo un significado cósmico, sino también metafísico de los objetos del arte. Surgirá una leyenda conmovedora de que semejante arte, semejante fe de artista existieron. Aquí da Nietzsche efectivamente con una idea pues que también es como un eje de lo que estamos tratando hoy, y es que no solo, claro, a toda concepción estética y a toda forma de hacer estética, es decir, de crear arte, pues en ellas está presupuesta una visión metafísica, sino que la mejor manera de transmitir concepciones metafísicas y cosmovisiones es a través del arte. Por lo tanto, dijéralo o no Nietzsche, que eso no lo sé, uno podría deducir de esto que él dice que efectivamente una de las tareas del superhombre es crear un nuevo arte, es crear un arte que difumine, que diluya esos errores, como él los llama, religiosos, es decir, toda esa concepción greco, latina y cristiana, pues que él se propone demoler o a la que él se propone hacerle una crítica. Y si el arte no cambia, va a ser muy difícil borrar del hombre esas ideas. Y eso nos sirve entonces para pasar, para poner aquí estos ejemplos. Dice, Gómez Dávila dice que dice por ahí en un escolio que Goya fue como el narrador de los demonios, algo así, ya aquí lo voy a confirmar, pero que Picasso es el cómplice de los demonios. Él le hace unas críticas muy duras a Picasso por encontrar en la obra de Picasso como el paradigma pues de ese arte que no solamente habla de la muerte de Dios, sino que está casi que exaltándose o regocijándose o regodeándose en la muerte de Dios por medio de una exaltación de lo absurdo, de lo ilógico, de lo abstracto, de lo carente de concreción que se expresa arquetípicamente en el surrealismo, ¿no? Dice Gómez Dávila, Goya es el vidente de los demonios, Picasso el cómplice. Esa es una aproximación que él tiene
Picasso, pero también dice en otro escolio, el titanismo del arte moderno comienza con el titanismo heroico de Miguel Ángel y concluye con el titanismo caricatural de Picasso. Esa es como la etiqueta que le pone Gómez Dávila a Picasso. Es un titanismo caricatural. A lo largo de la modernidad, ese antropoteísmo, ese prometeísmo, si ustedes me permiten, va teniendo también sus fases de degradación que en el Renacimiento tienen una manera de manifestarse, pero que se va volviendo cada vez más críticos hasta llegar a unos puntos extremos de fealdad en la obra de Picasso, por ejemplo. Finalmente, hay que referirse, sin, sin desvincularnos del todo a los temas anteriores, pero abriendo un nuevo asunto, a que otra de las consecuencias o de los síntomas también, ¿por qué no?, de la muerte del arte es pues, llamémoslo así, la democratización del arte, entender el arte como producción en serie, con lo cual el arte pierde como todo su valor propio y se convierte también en parte, digamos, de la cadena de producción de la sociedad de consumo. La obra de arte se convierte en objeto de excentricidad del que tiene patrimonio y tiene capital para comprar una obra cualquiera de arte y exhibirla y exhibir con ello pues su riqueza y su capacidad monetaria, etcétera. Entonces, pues pienso que ni siquiera sin querer yo, sin pretender una relación directa o ejemplificar algo con esta pintura de Warhol, simplemente la quise poner porque creo que las ideas que puede inspirar o las interpretaciones que nos puede suscitar alguna relación tienen con lo que lo que estoy diciendo. Este tema de que Warhol, pues muy curiosamente, hiciera esta pintura, así como hizo otra, pero las famosas latas de sopa Campbell, pues son paradigmáticas. No sé, a mí me, me han suscitado siempre, me han generado esa idea de que hay una crítica en Warhol pues muy concreta a esa degradación de lo artístico y a esa confusión de la obra de arte con la, con la mercancía. Es decir, que la obra de arte termina siendo una mercancía más. Esté yo acertado o no en esa lectura, que de hecho no me he ocupado de verificarlo, debiera en algún momento, pues comparto esa apreciación muy mía y la dejo a su consideración. Sin embargo, lo que sí me parece que expresa muy bien eso es el análisis que hace el profesor Alfredo Abad Torres en este ensayo, Gómez Dávila en la muerte del arte, donde él dice lo siguiente: la experiencia artística contemporánea en cuyas manifestaciones se da no solo una renuncia a la expresión de una significación trascendente, sino un acogimiento de la vacuidad y la facilidad filisteas, entiéndase por filisteo burgués, en procura de alcanzar una masificación y mercantilización, es el blanco hacia donde apuntan las críticas que el autor de Escolios promulga con cierta regularidad. En una época en la que el dominio del intercambio estético realiza una cosificación de la obra de arte, como promulgación del carácter mundano a la que se somete de su intrascendencia, el proceso de debilitamiento de la sacralidad del arte se hace cada vez más vertiginoso. Es decir, volvemos a esa idea inicial. La diferencia o la distinción de lo que sea arte y de lo que no sea arte
se difumina, pero se difumina atendiendo a una primera raíz de la problemática, y es que con la muerte de Dios el mismo arte queda como gravitando o flotando sobre la nada, y perdemos toda la metafísica clásica que nos permitía hacer esa distinción y decir qué es arte y cuál es el fin del arte y a qué apunta el arte. Entonces, todo queda al mismo tiempo estetizado, todo se convierte en arte en cierta manera, todo puede ser arte, pero entonces la obra de arte pierde su singularidad. Y eso es lo que el comprobar y el darse cuenta de los, ¿cómo llamarlo? De los hechos tan sumamente llamativos a los que esa situación lleva, pienso yo que son los que le inspiran a Gómez Dávila a decir cosas como esta, ¿no? El artista contemporáneo se revela contra la burguesía para venderle más caro sus obras. Es por una parte ese artista que normalmente se identifica con las ideas de la izquierda, que dice estar comprometido, es el artista comprometido con la izquierda y con unas ideas, pues supuestamente de solidaridad y de fraternidad, pero que deja ver su usura y el capitalista que todos llevamos dentro cuando cobra esas obras, entre comillas, por unos precios exorbitantes, como puede ser el famoso intercambio de Kooning, que si no estoy mal hasta hoy es una de las obras más costosas que existe, ¿no? Que si no estoy mal, está o estuvo por los 300 millones de dólares. Una cosa impresionante. Obra de arte, dice Gómez Dávila, obra de arte hoy es cualquier cosa que se venda caro. Comenta muy bien ese comentario de Raúl, los teólogos, o de Ignacio, no sé, los teólogos de la liberación quieren templo feo según para hablar de pobreza, pero desean que sus libros y escritos superficiales estén en las mejores editoriales. Claro, de hecho ese tema, ahora que menciona el asunto de la crisis de la arquitectura eclesiástica, la aborda muy claramente un autor norteamericano, Michael S. Rose, en una obra que se llama Ugly as the Sin, o Ugly as Sin, feas como el pecado, mostrando la degradación de el arte, la arquitectura eclesiástica, un tema, por ejemplo, que lo trató Piper, y efectivamente ahí en esas nuevas formas de la arquitectura eclesiástica se estaba transmitiendo una concepción de Dios. En el caso de la teología de la liberación que mencionas, pues es el afán de que las iglesias tuvieran forma de fábrica, que el que habitara ahí pues se sintiera un obrero más, se sintiera habitando una fábrica, y hay unas parroquias en las que uno mira y sí, es un ambiente oscuro, es gris, y tiene una estructura totalmente industrial. Entonces eso tuvo en su contexto un fin, por no hablar también de los murales que se encontraban en aquella época, que eran murales muy en ese tenor, claro, marxista, de la exaltación de la lucha de clases, y bueno. Carlos, Sí, dale. una pregunta capciosa y personal. ¿A ti te parece feo ese cuadro de Kooning? Es que eso es una pregunta realmente, no, y te voy a decir, a mí no me parece feo. A mí me Es que a mí parece que, tampoco, a mí tampoco. a mí tampoco, sí, ¿por qué? Porque hay una belleza que es la belleza del color, ¿sabes? Y de la manera como se conjugan los colores. Pero propiamente la, la, lo que expresa ahí no es nada concreto. Ese es un asunto también muy
muy de la estética reaccionaria, digamos, si la queremos llamar así, que apuesta por lo concreto. Hay una apuesta ahí sí, totalmente por la mímesis, mientras que la concepción progresista del arte apuesta por lo abstracto y va de alguna manera requintándose en lo abstracto. ¿Sí? Entonces aquí, pues, efectivamente, si hay una belleza, me hace acordar de ese texto de Fontana Rosa sobre el fútbol, bueno, que él hace toda una descripción del fútbol como obra de arte y dice que uno de los rasgos artísticamente bellos del fútbol es la manera como se mezclan los colores de los uniformes, de los jugadores. Bueno, en fin, que él empieza a hacer la comparación entre el fútbol y las distintas bellas artes. Hombre con árbol, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama este texto de Fontana Rosa. Bueno, algo así diría yo aquí. Claro, obvio, tiene que haber algo de bello, ciertamente. La pregunta Oye, es si... es que yo creo que, perdona, Dale, dale. el arte, digamos, de vanguardia y el arte moderno, llamémoslo pues en general, eh, funciona un poco como la teología negativa o como la misma teología de la muerte de Dios. Es un arte que se hace a través de lo antiartístico, de lo que no es artístico. ¿Ya? Es hacer arte con lo no artístico. Y como la teología negativa, ¿no? A tratar de expresar a Dios a través de lo que no es Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que vos debes conocer muy bien, que ahora lo mencionaste, sobre la ausencia de Dios. Sí. El cine de Bergman. El cine de Bergman es un cine de un ateo absolutamente, no hay película de Bergman que Dios no sea el punto central de la película, ¿sí? Sí, sí. O sea, es un ateo teólogo. Total, claro. Lo mismo Buñuel, ¿no? Buñuel también es totalmente obsesionado con el problema de Dios y con el problema de la ausencia de Dios, o sea, en últimas, con el problema de la muerte de Dios. El mismo Nietzsche, pues para no ir más lejos, ¿sí? Son, son, son posturas profundamente teológicas, ¿no? Que me hiciste acordar con lo de Berman, que me encanta. El capítulo de literatura del siglo XX y cristianismo de Meller, que él le Ah, dedica a Berman, que yo quería, ahora en la conversa voy y busco el texto. Creo que él lo titula la ternura de Dios o la sonrisa de Dios, no me acuerdo, pero él habla de, sí, pues de que, hombre, no solamente es un cine profundamente religioso en cuanto que se ocupa de Dios, eso pues ya lo sabemos, eso es más prosaico, sino que efectivamente eh, es un puente hacia unas consideraciones teológicas muy hermosas. Para mí los comulgantes, creo que te lo he dicho en conversaciones privadas, los comulgantes es una obra magnífica y como al final los que no la han visto, véanla por favor, eso está en YouTube, Los comulgantes de Ingmar Bergman, cómo es el sacristán, este tipo jorobado, el que le termina dando al pastor una clave de interpretación muy interesante sobre Getsemaní. Eso me parece, o sea, realmente Bergman se ocupó del tema de Dios. Y eso por no hablar de otra serie de obras, la misma Presas Salvajes es la del físico, también tiene unas, en fin, bueno, toda la obra. Y bueno, sí, ahí me tocaste un tema bastante sensible en el que me quedaría.
yo simplemente, pues, para abundar en este tema de este tercer asunto que me venía mencionando, pues este pasaje de Escolio, sí, es mi afán siempre mantenerme en contacto directo con la obra de don Nicolás, ¿no? Que se vea qué es lo que el autor dice. Nuevos Escolio 2. La posibilidad de venderle al público un artefacto cualquiera en nombre del arte es fenómeno democrático. Las épocas democráticas, en efecto, fomentan la incertidumbre del gusto al abrogar todo modelo. Si la obra de arte eximia es allí posible, el arte menor muere y la extravagancia pulula. Donde una autoridad existe, en cambio, gustar de obras extrañas no es fácil, pero el gusto es infalible tratándose de lo contemporáneo y el arte menor florece. Está muy conectado esto con, con el asunto aquel de que él entiende al aristócrata como no solamente un experto en el arte de vivir, sino un maestro del buen gusto, ¿no? De un gusto noble, ¿sí? Por lo tanto, un cierto realismo metafísico y estético del gusto. El gusto no es ni mucho menos algo relativo. Y como decía el profesor Millán Puelles, no es que sobre gustos no haya nada escrito, sino que usted no lo ha leído, como decía el profesor Antonio Millán Puelles, que sobre gustos sí hay mucho escrito y muy bueno. Me acordaste ¿cómo es el escolio de Gómez Dávila, del que no sabe de la tradición es un ignorante? ¿Cómo es? Bueno, hay uno que él dice, la relatividad de los gustos es el pretexto de las épocas que lo tienen malo. Dice en un escolio, no es que vos No, decís. no, ¿cómo es, hombre? El que no se acoge a la tradición es un ignorante, algo así, no es un ignorante. Bueno, pero si dice tradición, yo eso lo encontramos. Con esa palabra Sí, clave ¿cuándo te lo encuentras? Yo quería terminar con una obra de un artista que pues, está entre mis favoritos, que es Jean-Claude Lorrain, un típico representante del realismo pictórico del siglo XVII, porque yo creo que en las pinturas de Lorrain se expresa de un modo ejemplar, pues la concepción estética realista, ¿no? El artista debe, por decirlo de alguna manera, el artista debe hacer una mímesis de lo real, pero mostrando o resaltando o destacando para la audiencia, para los espectadores, las perfecciones de eso que es y que él se encuentra. Y por medio de la expresión de esas perfecciones del ser que se manifiestan en todos los entes, desde un dintel, un pilar, hasta una persona o una puesta de sol, a través de esa vía de las perfecciones de lo real, encontramos al bello en sí mismo, a la belleza, es decir, nos encontramos con Dios. De la misma manera que por la filosofía de un modo muy natural nos abrimos a la teología, por la vía de las cosas bellas y bellamente representadas nos encontramos con la belleza en sí. Este es un dibujo que se hizo para las guardas de la última edición de textos, editado por Casa de Asterión, y el dibujo pues es de Isabela Abad, la hija del editor, don Alfredo Abad Torres. Bueno, quise terminar con esa obrita que me pareció en su sencillez tan hermosa, porque efectivamente hay un afán ahí mimético de una joven artista, una joven dibujante, de representar ahí pues una escena de don Nicolás en su biblioteca. Yo les agradezco mucho y pues bueno, dejamos el espacio para sus comentarios mientras busco lo que quiero comentar de Berman. Ese cuadro de Isabel
Isabela Abad. Isabela parece de Hopper. Sí, no, está bueno. Oye, sí, no me había dado cuenta. Está Yo bueno. nada más les voy a decir, hay un chico que se llama aquí Miguel, ¿no? No sé si ahí alcanzan a ver. Lo invité porque Claro, él estudió artes visuales y quizá también ahí nos dé un panorama de cómo se concibe hoy en día el arte moderno, etcétera. ahora lo estábamos comentando. Sí, claro, buenísimo. ¿Lo estaban comentando? Ah, Pues me estaba contando que ese es su área de estudio, sí. sí, sí, sí. Pero no sé qué nos quisiera comentar sobre este tema de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Sí, o sea, bueno, si quieren, comienzo comentando algunas cositas. Sí, como tal, el arte, aparte de que es algo que ahí he estudiado más o menos, también es algo que me gusta mucho. Y es bien curioso porque cuando yo empecé a estudiar el arte, pues obviamente la Facultad de Artes Visuales, como que el enfoque que tiene sí, como que hacia dónde apunta el arte es hacia el arte contemporáneo y al arte moderno siempre. Entonces, cuando uno empieza a escuchar y cuando aprendes eso en clase, como que empieza a haber una como cierta no fascinación por el arte, ¿no? Por el arte contemporáneo también. Sin embargo, digo, gracias a Dios he tenido la fortuna también de conocer algunas otras perspectivas, ¿no? Fuera de lo que enseñan en las universidades. Y precisamente ahí es donde uno entiende más el arte. Y justo lo que comentaban, a veces como no hay como una definición tan clara de lo que es el arte, luego hay un montón de perspectivas y justo cae luego en que cualquier cosa es arte. O sea, cualquier cosa que muestres es arte. Y una de las cosas que vi en clase que a mí me impactó mucho era que hubo, no recuerdo el nombre del artista, a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda, pero hubo un tiempo en el que se decía que cualquier cosa que hiciera el artista es arte. Entonces agarraban los artistas, era uno en específico que hacía una crítica de esto, agarraba cuadros en blanco y los firmaba. Y eso ya lo vendían como arte, ¿no? Entonces, sí, justo el arte contemporáneo termina cayendo en muchos absurdos, ¿no? O sea, como Duchamp que pone ahí un inodoro o no me acuerdo quién era el que enlataba popó, o sea, que en una latita ponía excremento y eso lo mostraba como arte, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esa es la perspectiva y las cosas que se enseñan en la universidad, o sea, son las cosas que ves. Y hace unos años me tocó llevar también un diplomado de filosofía del arte y hubo algo que me gustó muchísimo y era algo de lo que compartían aquí en la sesión más o menos al principio, cuando empezaban a hablar de lo bello, lo verdadero y todo eso. Juan Pablo II una frase de eso al respecto, o sea, decía, la belleza es la condición metafísica del bien, ¿no? Y me hizo muchísimo sentido, o sea, cómo esas cosas, arte es algo bello, bueno y verdadero, o sea, tiene esas tres características. Y desgraciadamente es algo que pues no vemos mucho, ¿verdad? O sea, últimamente en el arte contemporáneo, no existe en el arte contemporáneo prácticamente, o sea, algo que sea bello, bueno y verdadero, pues prácticamente pues no es algo que sea primordial, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece que ese ha sido mucho el problema del arte y justo cuando vemos un poco la historia del arte, se ve esa degradación, justo, o sea, cuando llevamos esa materia y empezamos a ver toda la historia del arte, ves toda esa degradación, o sea, a mí, en lo particular, por ejemplo, no sabría decir exactamente a partir de dónde no me gusta, pero no sé, por ejemplo, el impresionismo también, o sea, no es mi arte favorito, pues, cosas así como, no sé, Van Gogh, que ya sé que a lo mejor a mucha gente le gusta mucho, para mí no es mi arte favorito, ¿no? Y vemos
cómo poco a poco va cayendo en esa degradación, ¿no? Entonces, sí, me llama mucho la atención y justo eso, cuando se va degradando la belleza, el bien y la verdad, es donde va muriendo Dios en el arte. Correcto, claro. Fíjate que a partir de mayo voy a tener la fortuna de participar en un diplomado, voy a dictar el primer módulo de un diplomado en el que también va a estar pues esta doctora Avelina Lesper, que ustedes la deben conocer, que pues a mí me parece muy interesante y muy audaz también esa crítica muy directa y concreta que ella le hace pues a estas expresiones posmodernas del arte, del pseudoarte. Y pues sí, va a ser un diplomado sobre la posmodernidad, y ella va a hablar de el aspecto artístico, digamos, de la posmodernidad. Entonces, pues sí, uno viendo esas conferencias, leyendo algún texto de ellas, entiende mucho más de este tema, ¿no? Porque, pues ciertamente de la filosofía nos aproximamos en una mirada panorámica, pero ya es muy diferente escuchar al experto, ¿no? Que te da unas explicaciones que no necesariamente no siempre, pues, quiero decir, la filosofía tiene la capacidad de llegar a eso y por eso el filósofo tiene que estar abierto siempre a lo que le dice el experto también, ¿no? Entonces, sí, toda esa crítica de ella y esa defensa también del arte en su sentido más genuino, pues me parece muy valioso y pues bueno, qué interesante que estés hoy con nosotros. No sé si habías estado en alguna sesión anterior, no recuerdo. No, esa es la primera vez. Ah, bueno. Wow, pues nada, invitarte a que leas la obra de Gómez Dávila y bueno, yo voy a dejar un texto como lectura sugerida que también ahí lo puedas. Carlos, también Sí, dale. es que hay que entender también que en el fondo, tú lo planteaste bien, ¿no? Es una visión metafísica. Yo no soy experto en arte, yo no soy un gran conocedor de estética, de hecho, desde las materias que a mí, o sea, estética para allá, ¿no? O sea, pero voy a hablar un poco de lo que sé y en sintonía también hacer un comentario, ¿no? Porque yo tuve la desafortunada materia de vanguardias artísticas. Entonces, eh, para el antiguo, acuérdense que, por ejemplo, la belleza siempre era simetría con el orden, ¿no? O sea, por ejemplo, un tratado sobre la música que escribe Boecio, Agustín, la música tenía que representar el orden de las cosas, o sea, es el orden, de hecho aquí hay una cita, dice, Agustín de Hipona conoce el libro de la sabiduría, dice, en sobre el orden, escribe que nada le place sino la hermosura, y es la hermosura de las figuras, en las figuras de las dimensiones, y en las dimensiones de los números. ¿Por qué? Porque los números es el orden, o sea, muestran orden. Entonces, obviamente ya el hombre moderno, el hombre contemporáneo, el orden que está fuera del hombre no existe. No hay un orden. Lo que existe para el hombre moderno es el orden que uno pueda hacer con las cosas. Entonces, precisamente, metafísicamente, ahí está el problema de fondo, ¿no? Entonces, Gómez Dávila es una especie de añoranza de este orden, de vía platónica, de añoranza de ese orden que muestre, que nos haga a nosotros plasmar ese orden en las obras artísticas, ¿no? Ese es lo que está en el fondo metafísicamente. Yo, por ejemplo, cuando llevé vanguardias artísticas, a nosotros nos decían bueno, no es que sean feas, sino que expresen una realidad que está viendo el hombre moderno y que hay que destruir esa hegemonía del orden, de la tradición, para incorporar estas nuevas formas de entender el arte. Sin embargo, uno naturalmente las desprecia. O sea, ¿por qué
¿por qué el Dada no tiene la trascendencia del arte gótico? Por ejemplo, el Dada es un ratito, por ejemplo, ¿no? El Dada quizás muestre un malestar del hombre y lo haga valioso en su tiempo, pero no logra trascender. Usted, que es Andrés, que es que él estuvo en el cine, me puede confirmar esto, y también Miguel lo puede confirmar. ¿Por qué el Dada no trascendió, por ejemplo? En su momento sí, pero ¿por qué no hace lo mismo que una iglesia gótica? Y otra cosa que hay que comentar. Raúl, Nada más permíteme, Andrés. Y última cosa que hay que comentar. La crisis, y es lo que me comentaba Miguel, por eso lo invité, que también tiene esa inquietud y yo la tengo. Es increíble que también esta crisis haya entrado en la iglesia, porque no puede ser que nosotros soslayemos o salapemos la degradación estética en el culto. No puede ser, o sea, lo solapamos diciendo que es porque es el pueblo, la democracia del pueblo demuestra que todos somos hijos de Dios y es una demostración democrática, que también está ahí la crítica de Gómez Dávila, o sea, criticar esa democratización, porque al fin y al cabo también la jerarquía crea belleza. O sea, es lo interesante. La jerarquía crea belleza. Y es increíble que en nombre de la democracia del pueblo de Dios hemos llegado a destruir lo hermoso del culto. Y discúlpeme, a mí me ha pasado que a veces las misas se me hacen insoportables. Por más que yo sé que está ahí Dios y todo, pero es insoportable. O sea, es insoportable, de verdad. O sea, no te puedes concentrar cuando está el imbécil ahí tocando la batería. No puede ser. De verdad, o sea, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esos son los dos puntos. Total. Claro. Se pierde lo propio del... O sea, yo lo explico siempre de la siguiente manera. Tú buscas en la liturgia un oasis en medio del desierto de nuestro contexto histórico, pero si ya lo que vas a encontrar ahí es lo mismo de afuera, entonces ya no es oasis, es parte más del desierto. Entonces ese es el problema, que no hay una... Sí, deja de ser pues un espacio disruptivo para convertirse en continuidad de lo de afuera. Entonces la misma música, el mismo ruido, no hay solemnidad, ¿no? Y eso es grave, claro. Hay unos ensayos de Piper que te lo recomiendo en un libro que fue editado como La fe ante el reto de la cultura contemporánea. Tiene varios ensayos de Piper, pero hay sobre todo 3 que tienen una relación directa con este tema que menciono. Uno se llama sacralidad y desacralización. El otro, que es el más relacionado con esto, se llama ¿qué es una iglesia? Consideraciones previas sobre el tema edificio sagrado. Y hay otro que se llama contemplación terrenal. Ahí pienso que Piper hace un análisis, yo creo que esto ya era época del posconcilio, sobre el tema de la importancia pues, del arte sagrado y de las consecuencias estéticas de una cierta crisis en la teología católica. Y ahí luego se los comparto para que lo lean. Quería leer un fragmento del libro de literatura del siglo XX, Cristianismo. Esto está en el último tomo, si mal no estoy. Yo miro aquí. Literatura del siglo XX, Cristianismo, tomo 6, Exilio y Regreso. Creo que son 7 tomos, entonces puede ser el penúltimo. Y Meller ahí comienza en el capítulo sobre Berman, que se titula Imar Berman y el silencio. Dice lo siguiente. Berman fue creyente hasta los 17 o 18 años. Hizo la primera comunión y recibió la confirmación hacia los 16. Durante una estancia en Renania, conoce a una joven vecina judía, se enamora de ella. El noviazgo se ve truncado. Esto sucede en 1936.
Pronto se supo que toda la familia de la joven había desaparecido en un campo de concentración. A Bergman le escandalizó que no protestaran los cristianos, protestantes o católicos del pueblo donde vivía la familia. Preguntó a su padre si Dios se interesaba por los amores de los jóvenes. Su padre le respondió que Dios tenía mucho que hacer para interesarse por las historias de amor de la juventud. Entonces dijo Bergman, ya no me interesa Dios. Los personajes de Bergman no consiguen conciliar la imagen de un Dios bueno, el que les habla la religión, con la realidad inhumana de un mundo dominado por la violencia, la amenaza de guerra, la injusticia y la soledad. Viven el conflicto entre el Dios de la liturgia luterana, un Dios de gloria, de bondad, de luz, y la imagen del Cristo torturado, imagen de sufrimiento que inevitablemente hiere a todo ser humano. Yo pienso que claro, esta es una lectura y que sí, efectivamente en Bergman hay ese contraste, pero también es un llamado de atención sobre el problema pues de esa teología luterana. Es que yo pienso que el Dios en el que los católicos creemos no es algo así como que no le interesen las historias de amor de la juventud, sino que nada de lo humano le es ajeno, incluido obviamente las historias de amor de la juventud. Entonces es interesante ver en personajes como Bergman o un Nietzsche, por ejemplo, que lo que les hizo mal o los alejó de la religión fue una visión de Dios pues totalmente adulterada por un puritanismo y por un rigorismo que no tienen absolutamente nada de católico. Para efectos de la comprensión de esto, veas el festín de Babet. ¿Cuál es la concepción de una mujer católica sobre los placeres de la buena mesa y cuál es la concepción protestante? Entonces, sí, claro, uno ve en Bergman esa crítica al Dios que se transmite y esa incoherencia entre la sublimidad con que la liturgia luterana describe a Dios y la vida real, pero es también un llamado, diría yo, es una búsqueda del Dios verdadero, en el que efectivamente, pues ahí hay una visión más humana, si queremos, de Dios, es un Dios que ciertamente es diferente. O sea, una persona que le dice a su hijo que a Dios no le interesan las historias de amor de la juventud, pues, entonces no conoce el cantar de los cantares. Exacto. O no ha entendido que, como muy bien lo explicó Juan Pablo II en su teología del cuerpo, la relación de Cristo con su iglesia es fundamentalmente esponsal. Entonces, yo creo que Bergman anhelaba otra idea de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente esta fue la que lo marcó, en fin. Pero sí, en el fondo de Bergman, a ver, para decirlo con más claridad, yo veo a un católico en Bergman tratando de combatir la teología luterana y burlándose un poco de la teología luterana. Esa es mi lectura un Yo tengo poco un del cine de comentario, Bergman, que he visto creo que casi todas sus películas. pero Andrés iba a decir algo, entonces primero Andrés, luego yo. Te iba a decir algo a ti, Raúl. Una vez saqué en Facebook una especie de aforismo gomildaviliano y casi me matan, sobre todo porque mis amigos en Facebook son casi todos ateos. Decía más o menos, ¿Cuál es cuál? no, uno mío, decía Ah, más ok, o menos, ok. que gomildaviliano digo yo, pero decía más o menos Claro. yo, el ateísmo es falta de sentido estético. Oh, por favor, buenísimo. Conrada, claro, les dolió porque la Sí, verdad, pues, genial. todo ateo Buenísimo. eticista. Y se lo digo a Raúl Sí. con muy buena intención, para que se interese más por el arte de Raúl, porque es que el arte es fundamental, es más importante. Como decía Schopenhauer, la verdadera filosofía es el arte. Y en eso tiene
tiene también razón Heidegger, ¿no? Que termina poniendo la poesía por encima del arte, de la filosofía. Sí, Y lo otro que iba a decir, Raúl, es sobre el dadaísmo, sobre lo que tú dices, que el dadaísmo no trasciende. Lo que pasa es que el arte moderno, es que el arte va más adelante de la filosofía, siempre va más adelante. El arte es verdaderamente lo que va adelante. Pero, el arte, el dadaísmo, el surrealismo y el arte moderno, sobre todo Duchamp, James Joyce, todo ese arte vanguardista es la exasperación del sentido crítico que tiene la modernidad. Entonces es hacer arte con el antiarte. Entonces, Borges decía, el Ulises de Joyce es un gesto extremo después de lo cual no sigue nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el arte vanguardista generalmente, ¿sabe cuál es la clave del arte del artista de vanguardia? Llegar primero. ¿Sí? Y después de él no sigue nada. O sea, eso lo dice, eso lo explica muy bien Octavio Paz, es la tradición de la ruptura, es ya la negación absoluta de la tradición. Entonces, es eso, sí, exacto. cuando otro idiota empieza a hacer lo mismo que los dadaístas, se ve ridículo, ¿sí? Porque es que eso tuvo valor únicamente en ellos que lo hicieron la primera vez, ¿sí? Como dice Miguel, el que hizo popó en una lata y todo eso, ese no más, y de ahí no sigue más, porque si otro vuelve a hacer lo mismo, lo va a silbar todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo ridiculiza. Es que sí, como el fin y al cabo, perdón que interrumpa, todas estas tradiciones tienen que ver nada más con la lucha contra la traición. Exacto. Nada más. No hay nada más viejo que el dadaísmo, no hay nada más viejo que el surrealismo. Es un arte que hoy nadie se atrevería a volverlo a hacer, porque ya parece una cosa que perdió su vigencia, que no creó tradición, que no creó tradición. O sea, que crea tradición en qué sentido, como dice Octavio Paz, en inventarse otra transgresión que ninguna antes lo hubiera hecho. ¿Sí? El es que éxito de el arte contemporáneo ni siquiera busca ser trascendente, o sea, muchas veces correcto. hasta la idea del arte contemporáneo es no ser trascendente, o sea, algo que... Perdona Miguel, hoy en día hay arte efímero, efímero. Hay personas que pintan con una tiza en la calle para que al momento llueva y se desaparezca la obra, ¿cierto? Cosas así. Exacto. Sí, era lo que decía y sí, eso es algo de lo que el arte contemporáneo tiene también como, casi que como requisito, el no ser algo trascendental. Y lo vemos no solamente en el arte plástico o en la pintura, sino aparte en la música, o sea, en un montón de cosas. O sea, la música que se escucha hoy en día no está hecha para trascender. Claro, tú conoces por ejemplo, esa obra de John Cage, que ya es muy vieja porque fue hecha en los años 60, que se llama 4 minutos 33 segundos, de John Cage. Puro silencio, ¿no? Me parece que no. ¿Tú la conoces, Raúl o Es de puro Carlos? silencio, ¿no? La que nada más se queda ahí. Claro, que se queda ahí, el tipo pone la orquesta, levanta las manos, ¡tran! Y arranca y se quedan en silencio 4 minutos 33 segundos. Sí. Sí, como que me suena, pero no me acuerdo. O los cuadros de Malevich, de Casimir Malevich, que tú hablaste de ellos, que son blanco sobre blanco, es decir, el marco blanco o negro sobre negro. Y fueron hechos por allá en 1920 o no sé qué. ¿Sí? Interesante. Sí. Sí, justo una de las cosas que decía también
Raúl, y que hablábamos la otra vez, es como, bueno, es que hay varias cosas las que han mencionado, como también la frase que decía ahorita Andrés, de el ateísmo es falta de sentido estético. Y es que el problema es eso, que a veces entra esa falta de sentido estético, está dentro del catolicismo, o sea, ya en la arquitectura, en la música, hay una falta de sentido estético. Claro. Escuchamos, lo vemos en los templos, lo vemos en los altares, lo vemos en la música, lo vemos en las vestiduras sagradas, ¿no? Y eso es lo más irónico. Dentro de la iglesia se ha sacado a Dios. O sea, pues sí, Dios ha muerto a veces también dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es muy problemático. Y es que, no, y es que también esa muerte de Dios es para darle el paso a esa supuesta de que el hombre es lo primordial, la dignidad humana, que no está mal, vaya, o sea, toda esa idea no está mal. El asunto es que se pierde el fundamento de la dignidad humana, todo ello. Entonces, si se dan cuenta, el discurso es que lo importante es lo humano, lo humano, lo humano, lo humano, la democracia, que el pueblo participe más, que sea más democrático. Ay, o sea, y también hay que pensarlo, en metafísica, la belleza siempre tiene jerarquía, no es democrática. No hay nada más no hay nada más antidemocrático que tres cosas: el amor, la guerra y la belleza. Es lo más antidemocrático que puede haber. Una relación, por ejemplo, amorosa. El talento, y el talento. El talento, sí, el talento. Pero si, por ejemplo, una relación amorosa, cuando uno, por ejemplo, pues, tiene, no sé, supongamos, tiene relaciones y todo eso, se acaba la igualdad. Por ejemplo. O en la belleza misma, o sea, para saber qué es bello no siempre está ay, Dios santo, permítame. Sí, perdón, hablando de jerarquías, era mi mujer. Entonces, por ejemplo, también en la belleza, ¿no? O sea, la belleza depende de la jerarquía divina, o sea, del orden de las cosas. Si no se admite la superioridad del orden de las cosas sobre lo que nosotros vamos a hacer, se acaba la belleza. Entonces, en el fondo todo es eso, el fondo es que este afán de la democratización de todo se ha terminado con todo, ¿no? La queja de Nietzsche, la queja de Schopenhauer, de varios, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, o sea, hemos preferido la democratización por lo bello. Es que todo, Raúl, todo orden es jerárquico, todo orden tiene una jerarquía. Fíjate el cuadro de Kooning que mostró Carlos. Tiene orden y tiene jerarquía, ¿sí? Hay cosas que resaltan más que otras, unas más importantes que otras. Todo orden tiene una jerarquía también. Sí. Los principios de la composición, justo es eso, la jerarquía. Sí, pero es escabroso cómo en las iglesias esto ha hecho ya agua, ¿no? O sea, es lo más, o sea, es horrible, a mí me causa, cómo inclusive nuestros sacerdotes lo solapan en nombre de la participación del pueblo. Es horrible. El nombre de Como yo te venía diciendo, el arte es lo que va más adelante de todo. Y en eso se muestra cómo está de atrasada y mal la iglesia, porque la iglesia perdió la vanguardia que tenía en el arte. Absolutamente, ya no hay artistas católicos. Los artistas católicos malísimos. Sí, o peor, se adaptan ¿cómo se llama? Los artistas católicos se adaptan más bien a lo que la modernidad les presenta y lo toman y lo utilizan como herramienta. Exactamente. Bueno, pues yo les agradezco mucho la participación en la sesión de hoy. Ya
próxima vez vamos a hablar de la presencia de Gómez Dávila en el resto del mundo, fuera de Colombia. Vamos a hablar pues, de algunas obras destacadas, eventos, autores. ¿Sí? Va a ser como una primera parte de un recorrido por la bibliografía acerca de Gómez Dávila y ponernos un poco al día del estado de la cuestión Gómez Daviliana, digamos. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra 13ª sesión el próximo jueves 7 de abril. Entonces, pues allí nos veremos. Sí. Muy bien. Dejo en el grupo de WhatsApp, dejo la lectura